camine, pues te lo ocurre, me Sí, que se sí, caiga. perfecto, sí, sí, mejor. Yo creo que más lejitos. Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma, en un día gris, está medio ventoso, y tenemos hoy una temática muy interesante, ¿sí? Con una mirada diferente en este programa que siempre digo que lo hago con mucho amor, con mucha dedicación y con muchas cosas para poder aportarles a ustedes un poquitito, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Estas nuevas cosas, esta nueva mirada de ver la vida, de ver las cosas, y con estos aportes que tiene, ¿no? La bioneuroemoción, la biodecodificación, ¿sí? El transgeneracional, ¿sí? Estas terapias holísticas que son maravillosas porque siempre, obviamente, aportan algo diferente a nuestro bienestar emocional, a nuestro bienestar mental, ¿sí? Y a todo lo que tiene que ver con nuestra biología, nuestro cuerpo físico, ¿no? Que somos un todo. Siempre digo, ¿no? Que es importante, como siempre, repetir que la medicina alopática sí es lo que necesitamos para que haya un diagnóstico y después sí poder resolver y aportar un poquito más de todas estas sí maravillosas terapias alternativas. Es decir, necesitamos del aporte de la medicina alopática, siempre de un diagnóstico, seguir los tratamientos y aportar, ¿sí? Un poquito con esto que tiene que ver con la biodecodificación, el tema de las emociones, las desprogramaciones que tenemos mentales, ¿sí? Para ver con claridad situaciones que repetimos o que empezamos a reparar y que no nos damos cuenta, y es ahí donde aparecen los síntomas, donde se acentúa todo y decimos qué nos está pasando, pero tenemos que saber que toda sintomatología, que toda enfermedad es un proceso que lleva tiempo, que es un tratamiento que debemos darle tiempo y mucho amor para poder, ¿sí? Sanar estas cuestiones. Las cuestiones emocionales que siempre venimos a hablar acá, que son las cuestiones del alma, que son maravillosas, y hoy justamente con una temática muy importante que la compartimos todos, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación y cómo nos alimentamos, de qué manera nos alimentamos, y esta diferencia tan notoria entre la alimentación y la nutrición, ¿no? La alimentación es alimentarse, es decir, saciar esto que mentalmente tenemos y hablamos del apetito, de todo lo que necesitamos desde la vista, por ahí saborear algo que nos gusta, desde los sentidos saborear ese chocolate que nos gusta, y la nutrición tiene que ver con esos componentes maravillosos que tienen estos alimentos, ¿sí? Pero que nutren a nuestro organismo y que llevan lo necesario para las funciones biológicas, ¿sí? Que necesitamos todos los seres, es decir, el alimento, ¿sí? Es el combustible, hablamos de los carbohidratos, proteínas, grasas, ¿sí? Vitaminas, minerales, ¿sí? Las proteínas, todos estos componentes que son nutricionales nutren nuestro organismo, ¿sí? Y estamos hablando de esta diferencia dentro de la alimentación, porque obviamente a veces comemos mucho con la mente, comemos con las ganas, comemos con la ansiedad, comemos con el nerviosismo, comemos con un montón de emocionalidades dentro de las que más notamos que perjudican a nuestro organismo, tienen que ver con las emociones que son desde los nervios, la ansiedad, ¿sí? Esta depresión, ¿sí? Esta nostalgia, esta tristeza, esta bronca, que obviamente al ingresar, ¿sí? Ese alimento a nuestra boca, a nuestros procesos de digestión, obviamente que
evidentemente nos van a caer mal, ¿no? Porque la alimentación tiene que haber dentro de todo el nutrir, el aportar a nosotros, ¿sí? Este alimento que tiene que ver con un montón de cuestiones. Y ahora vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con la alimentación. Vamos a irnos a un poquito más atrás. Recordemos que somos primitivos, seres, sí, que obviamente el instinto es el nutrirse para, sí, vivir y sobrevivir, ¿no? Tenemos esa base como animales, ¿no? De supervivencia que necesitamos el alimento, ¿no? Para la actividad, para las funciones básicas y para el movimiento, para todo, es más, para las funciones mentales, ¿no? El tema es, sí, que obviamente se ha generado, ¿no? Esto que aparece el hombre necesitando la primer, ¿sí? Convengamos que nos nutrimos dentro de nuestra panza, la panza de mamá, ¿sí? Por el cordón umbilical, pero la nutrición, una vez que salimos al mundo, tiene que ver con la conexión con la parte materna, ¿no? La madre es la que provee, ¿sí? Lo maternal provee la leche, que es nuestro, junto con el calostro, los primeros, ¿sí? Alimentos, ¿sí? Que realmente nos conectan con esta nutrición maravillosa que simplemente necesitamos de esos componentes para, ¿sí? Estar en este estado de vida en salud, ¿no? Los primeros meses de nuestra vida. Imagínense que esta conexión asociada mentalmente a lo materno, a la madre, a lo maternal, sí, sin duda, sí, ahí conlleva un montón de situaciones donde asociamos nuestra mente, sí, la alimentación con lo maternal, con el cariño, con la protección, por decirlo, sí, y esto que nos lleva a cuando estamos en un conflicto con esto maternal, con este ingreso del amor que no pudo ser porque hubo un destete, porque quizás sí, no, a ver, nos sacaron la posibilidad de esto que tiene que ver con lo maternal, con la lactancia. Obviamente va a haber estos conflictos, ¿sí? En nuestra base nutricional, en nuestra alimentación, ¿sí? Ahí aparecen estos famosos desórdenes alimenticios, ¿sí? Que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con la bulimia, con la anorexia, ¿sí? Con trastornos como puede ser la delgadez extrema, ¿sí? Y de todo, yo siempre digo, ¿no? Por haber indagado, por decirlo, vamos a llamarlo desde este lado, ¿no? Indagado en todas estas temáticas que tienen que ver con la alimentación, que para mí siempre fue muy importante, por eso siempre lo hablo desde esto, ¿no? Al pasar por un trastorno de alimentación, uno puede comprender, ¿sí? Cómo es el mecanismo y las conductas alimentarias y cómo, ¿sí? Llevamos una carga emocional donde en este caso, la anorexia tiene que ver con el no, con una adicción que tiene que ver con el no decir, ¿sí? Y con la delgadez de querer desaparecer porque realmente está pesando la vida. Como la bulimia en purgar y hacer el rechazo a esta información que estoy teniendo de parte de la nutrición, de la parte de la madre o del amor que no llega a mí y por qué llega a mí. Y esto que tiene que ver con la obesidad, ¿sí? Protegerme generando tejido adiposo para protegerme de lo externo, ¿sí? Porque me tengo que agrandar, porque mi cuerpo, según donde esté la adiposidad, va a tener que agrandarse para protegerse de esta vida y de esta realidad que sin duda tienen un programa, ¿sí? Tienen un conflicto, sí, que se biologiza a la hora de nuestro futuro, por decirlo. Tiene un programa donde se manifiesta, ¿sí? Y tenemos estos trastornos que conllevan, ¿sí? A estos procesos que tienen que ver con mucho de lo que nos ha pasado en esa conexión con esos amores. Y cómo he recibido ese amor que tiene que ver con, ¿sí? Con la alimentación también. Porque imagínense, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, recuerden cómo, a ver, nos dábamos cuenta de esto de proveer amor. Nuestras madres siempre nos hacían comidas, siempre nos preparaban exquisitas comidas para disfrutar en familia. Y eso era proveer amor, más allá de la lactancia, más allá de los aportes, más allá de que papá también podía hacer la comida. Entonces,
Miren cómo nuestra mente asocia esta nutrición a las cosas que tienen que ver con lo emocional y afectivo. Cuando estamos en estos conflictos emocionales, ¿sí? Seguramente vamos a estar con estas disfunciones alimenticias, con estos desórdenes alimenticios, estos trastornos que los podemos tener todos, podemos tener periodos, ¿sí? Y tienen que ver con el alimento. Pero, ¿qué es el alimento en realidad, no? Porque a veces comemos mucho más que con el gusto, comemos con la vista, con todos los sentidos. ¿Sí? Hay aportes, ¿sí? A veces no estamos nutriéndonos, sino alimentándonos, y esa es la diferencia, ¿no? La nutrición es lo que necesitamos para el movimiento, para las funciones biológicas, para que nuestra mente esté regulándose, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que son necesarias, pero ¿qué pasa si nos estamos alimentando desde esta manera emocional, esta nutrición que en realidad emocionalmente estamos pasando por una separación, ¿sí? Y nos dirigimos directamente a esto, ¿no? A tener esta ansiedad hacia ese futuro para querer saber qué va a pasar conmigo, con esta ruptura, con este dolor, ¿sí? Entonces, emocionalmente voy a estar comiendo desde la tristeza, voy a estar picoteando, voy a estar creando conductas, ¿sí? Desde esto, ¿no? Para no mostrar realmente lo que me pasa, sí, me voy a poner a picotear, ¿no? No voy a contar que estoy mal, no voy a contar que tengo miedo, ¿sí? A lo que va a pasar, y ingreso a mi organismo esto que provoca, ¿no? Justamente lo alimenticio, ¿no? Que en realidad, ¿sí? Estamos hablando de que digamos, es un programa donde estamos haciendo una conducta para anestesiar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa a todos a nivel mental y emocional, ¿sí? Que es, uy, estoy mal, me siento mal y no puedo expresarlo de alguna manera, ¿sí? Y me vuelco a esto que tiene que ver con un conflicto, ¿sí? De la alimentación. La alimentación es muy importante. Yo tendría que haber puesto alimentación versus nutrición en el post de la radio, pero a ver, tenemos que recordar que los alimentos tienen un montón de propiedades, ¿sí? Nutritivas, ¿sí? Pero a ver cómo estamos comiendo y de qué manera estamos comiendo es lo más importante, ¿sí? Porque más allá de que nuestro organismo necesite esa energía, tenemos que ver en qué coherencia estamos alimentándonos, ¿sí? Porque a veces no recordamos que el comer es necesario, ¿sí? Para las funciones que hacemos, ¿sí? Levantarnos, desayunar es importante para, ¿sí? Después de un ayuno, estar con energía. Nos olvidamos de esas cuestiones, ¿sí? Y ya nos vamos más para alimentarnos porque, a ver, nos da placer. Y ahí es, ¿no? Donde todo se confunde, por decirlo así, y empezamos a saciar estos malestares emocionales que tenemos con la conexión con esta comida. Imagínense, ¿sí? Que ya se ha establecido un montón de grupos, ¿sí? Si somos más aficionados a lo dulce, vamos a tener una tendencia a buscar esa dulzura en ese alimento. Si estamos buscando lo salado, lo picante, lo crujiente, lo suave, el chocolate, ¿sí? Los helados, cada alimento tiene una condición donde nosotros estamos incorporando algo, ¿sí? Que emocionalmente estamos necesitando en ese momento. Lo importante siempre es resolver cómo estamos comiendo. Si estamos comiendo nerviosos, ¿sí? Y si estamos comiendo, como siempre le digo a todos mis consultantes y pacientes, ¿estamos comiendo con miedo? Recordemos que estamos en una sociedad donde los modelos son muy estrictos y donde no importa la esencia, sino la presencia o lo que se muestra. Y ahí estamos en un choque existencial donde les puedo decir fehacientemente que importa la esencia. Siempre, por sobre todas las cosas, importa lo de adentro, sin duda, lo que habita en nosotros. Ahora, si socialmente estamos expuestos, ¿sí? Y necesitamos, ¿sí? Conectarnos.
¿sí? Conectarnos con esa realidad que estamos viviendo, con este interior que estamos trabajando, ¿no? Ahora, ¿sí? Cuando estamos alimentándonos, ¿sí? Con estos temores, en estos planes dietarios, yo siempre digo, ¿no? Las dietas tenemos que llamarlas, que es muy importante el lenguaje que utilizamos, ¿sí? Las dietas, lo que tienen, ¿sí? Tienen esto que, a ver, se hace desde el castigo, ¿sí? Desde, hey, tengo que hacer una dieta desde algo que no me gusta, que tengo que acomodarme a estos planes dietarios donde hay comidas que no son muy ricas, que no las elegiría. Entonces, lo que tenemos que trabajar cuando pasan estos procesos de cambios, ¿sí? En los hábitos alimenticios, necesitamos, ¿sí? Poner en coherencia esto, ¿sí? Podemos amigarnos con los alimentos. ¿Sí? Yo lo sé, lo tengo muy bien visto, las conductas, ¿sí? Alimenticias desde mi trastorno que he tenido en su momento. Entonces, a ver, sin duda, cambiar ese hábito de alimentación y saber que el alimento, ¿sí? Es saludable, pero también es nuestro amigo, ¿sí? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque las personas que tienen algún desorden, obviamente, ya sea la ansiedad, siempre va a estar desde el culpable, que es el chocolate, o el culpable, que es el pan que estoy comiendo. Y en realidad tenemos que empezar a tomar otra conciencia de que esos alimentos, ¿sí? Son los necesarios para, ¿sí? Vivir, ¿sí? Que los necesito en las porciones justas y permitiéndome, ¿sí? Poder reconceptualizar, ¿no? Esto que tiene que ver con el alimento, ¿sí? El alimento que nutre, ¿sí? La nutrición que estoy llevando a mi cuerpo, ¿sí? Que tiene que ver con hábitos, ¿sí? Porque el hábito tiene que ver con incorporar este líquido, ¿sí? El líquido que tiene que ver con el agua, ¿no? La hidratación, ¿sí? Que estamos ingresando en nuestro organismo, ¿sí? Tiene que ver con las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, ¿sí? Que son necesarios. Pero cuando empiezo a darme cuenta de que, a ver, me tengo que amigar con eso que estoy comiendo y con ese plato que está enfrente mío. Porque recordemos que la alimentación va a ser la compañía en todos nuestros días. Entonces, si yo voy a estar en un desorden alimenticio, ¿sí? Tengo que empezar a amigarme, ¿sí? Un poco, no solo con mis gustos personales, sino con lo que me está sucediendo. Porque emocionalmente, si no separo lo que me está pasando y estoy comiendo emocionalmente, seguramente sí vamos a tener estos trastornos y esto que genera, ¿no? Los procesos, ¿sí? De ansiedad emocional que obviamente van a ser el ingresar más calorías, más carbohidratos porque los estoy necesitando, sin duda, ¿sí? El cuerpo nos pide, recordemos, ¿sí? Que el apetito lo maneja nuestra mente. ¿Sí? Y entonces, si nosotros tenemos un mecanismo de saciedad, está perfecto. El tema es si estamos con un proceso, ¿sí? Emocional del cual no podemos despegarnos porque nos pasó algo que realmente nos pone nervioso, porque, a ver, no sé, perdimos el trabajo. Imagínense, ¿sí? Que vamos a tener, ¿no? Me voy a deprimir, voy a dejar de comer o voy a comer en cantidad para poder saciar, a ver, para poder, ¿sí? Por decir, tapar todo esto que me está sucediendo. Entonces, es muy importante, ¿sí? Que la alimentación sea esto que nos abre un abanico de posibilidades porque está en nuestro cotidiano constantemente. Pero cómo comemos, de la manera que comemos, y lo principal que siempre digo, en nuestra vida cotidiana, sí, esto de los temores y los miedos, ¿sí? Si uno está comiendo con bronca, obviamente le va a caer mal la comida. Si uno está comiendo desde el miedo, obviamente que ese miedo va a ingresar a nosotros. ¿Sí? Acá no hay alimentos prohibidos, sino hay respeto a esos alimentos que en exceso, como todas las cosas, obviamente nos hacen mal. ¿Sí? Por eso a veces necesitamos esta
sí, dieta equilibrada para poder incorporar un poco de todo. Y sí, pero me gustan más las pastas. Buenísimo que te gusten las pastas. Son carbohidratos muy nobles. El tema es, sí, con qué lo acompañamos y las cantidades por cual estamos comiendo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos atención a estos conflictos, estos desórdenes que dentro de la biodecodificación tienen que ver con la desprotección, con el abandono, ¿sí? Con el hacerse grande o el hacerse muy chiquito para desaparecer, para ser más ágil y poder escapar de estos conflictos y estos programas que alguna vez estuvieron en nuestro inconsciente y que se biologizan en nuestra actualidad por este programita que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido siempre, obviamente, están en los programas de nuestra infancia, que son los primeros inicios donde empezamos a ver el mundo, empezamos a crear nuestra realidad, nuestro mundo, y empezamos a formalizar esto que tiene que ver con nuestras creencias, ¿sí? Con tenerle por ahí una cultura alimenticia desde los desórdenes, donde le tenemos miedo a comer pan porque engorda, ¿sí? Donde sí estamos, ¿sí?, cumpliendo los hábitos que deberían, dietas estrictas, dejar de comer, ayunos y cosas que vamos cotidianamente aportando porque obviamente socialmente hay muchas cosas impuestas, pero debemos poner atención, ¿sí?, de que tenemos, ¿sí?, que amigarnos con esto que tiene que ver con los alimentos y los nutrientes que están ahí a la mano de todos, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, ya por hoy saben que pueden consultar estas temáticas que son muy importantes porque cuando, recordemos, ¿sí?, a 2 años que habíamos pasado de una pandemia donde estábamos adentro, obviamente teníamos una ansiedad terrible, ¿sí?, por ver qué nos iba a pasar, ¿sí? Así como también, ¿sí?, una nostalgia de momentos de depresión donde, ¿sí?, los alimentos estuvieron de una manera, ¿sí?, en nuestra vida cotidiana con una emocionalidad diferente, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿sí?, es crear hábitos saludables donde uno esté amigo de eso que lleva su plata, o a su plato o a su boca, ¿no? Incorporándolo. Así que, bueno, voy a comentarles, sí, que el miércoles 5 en el Centro de Jubilados vamos a estar haciendo la charla, sí, de un poquito de lo que es la biodecodificación para todos los que no pudieron ir al centro cultural. Vamos a hablar de esto que tiene que ver con el tiempo, que nuestra mente habla del pasado, del futuro y nos olvidamos un poco del presente, ¿sí?, donde se aloja el estado de salud, ¿sí? Siempre lo digo, ¿no? Cuando estamos cuando estamos viviendo en el pasado se conectan todas estas sintomatologías, ¿sí? Cuando vivimos añorando ese futuro tenemos esa desconexión con este presente que es un presente, es un regalo, es un milagro. Así que, bueno, les digo las redes sociales que tienen que ver con Instagram, renacer estamos en Facebook, en Bio Renacer, y también estamos en YouTube, que estos programas de cuestiones del alma los subo en Victoria Arbio, que es el canal que tenemos. Y bueno, siempre les digo, les mando muchos saludos, obviamente, a mi familia, a todos los que me ayudan, a todos mis pacientes, mis colegas, que les digo, el próximo martes vamos a estar hablando con una terapista, una colega maravillosa que va a hablar de la terapia de vidas pasadas. Espero que no se lo pierdan, ya vamos a mandar la publicidad. Y bueno, como siempre les mando muchos saludos a Carlos, a Silvia, a Elba, a Elvira, a todas esas personas amorosas que están en el cotidiano, siempre aportando esa motivación para que esto sea un poquito, una gotita, ¿sí?, de amor para todos y que se pueda compartir. Así que bueno, como siempre les digo, hasta el próximo programa, martes a las 10:30. Por acá, por FM del Sol. Ya le damos paso ahí a Luis Ángel Fernández. Y bueno, como siempre, mucha luz y mucho amor.